Alejandro, tu libro se titula Suicidio demográfico en Occidente y medio mundo. Defínenos, por favor, suicidio demográfico. Creo que es un término bastante explicativo, pero concretamente, ¿a qué nos referimos? Porque suicidio es la extinción, la terminación de la vida. No estamos aún ahí. A ver, es una forma de explicar o de ilustrar lo que está pasando y con ánimo además de alarmar, porque legítimamente creo que había que alarmarse, y es en el sentido que si tenemos menos niños de los necesarios para que la sociedad perdure, pues la sociedad se está autodestruyendo, digamos, esto no pasa de un día para otro, pero al cabo de un tiempo pues va muriendo más gente de la que nace, cosa en la que ya estamos, y por tanto tenderíamos a desaparecer. Le llamamos suicidio porque yo al menos pienso, y los que usamos este término, que es algo esencialmente voluntario de las sociedades. No es que haya... Hay malos, muy malos que conspiran en la sombra, pero yo no creo que la inmensa mayoría de la gente tenga pocos hijos porque hay una conspiración universal omnipotente, porque puede que la haya, pero encima ganaría, ¿no? Y entonces, por eso es suicidio demográfico. Es una forma de ilustrar el término. Bueno, sí se me ocurrió a mí independientemente, pero 40 años después de que se le hubiese ocurrido a algún sociólogo francés, y lo leí por ahí, pero esto es un suicidio, pero realmente no es un término mío. Sí lo he popularizado yo bastante en España, pero luego, por ejemplo, vi una cita de San Juan Pablo II, donde ya habla en 1985 de suicidio demográfico, o Michel Rocard, que fue un primer ministro francés, hablaba de suicidio demográfico ya en 1989, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿A que no nazcan suficientes niños? Porque no es que no nazcan niños, niños Sí, nacen. Lo que ocurre es que entiendo que no suficientes para garantizar ese relevo sí, generacional. Explícanos cuáles son los sí. indicadores El, a partir de los cuales sacáis la conclusión de que no nacen suficientes niños y nos abocamos a la extinción o a una sustitución. A ver, para que ahora mismo pues, en cualquier población hay una parte de la población que está en lo que se llama edad fértil, ¿no? Que puede tener niños, ¿no? Entonces, el relevo reemplazo generacional es que nazca un número suficiente de niños para que dentro de 30 años, que es más o menos lo que dura una generación, 28 o 30 años, vuelva a haber el mismo número de personas en edad de tener niños, en concreto de mujeres, ¿no? Históricamente, eso tiene un umbral que ahora mismo está en lo que se llama 2,1 hijos por mujer. Hace falta de media 2,1 hijos por mujer para que dentro de 30 años vuelva a haber el mismo número de mujeres en edad de tener niños. Históricamente era más del doble que eso, porque históricamente morían muchísimos niños pequeños. O sea, en España, hacia 1880, la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años. O sea, ahora mismo no nos podemos ni imaginar lo que es eso, ¿no? O sea, el drama que era que muchísimos morían el primer año de vida, otros el segundo ya menos, iba muriendo menos, pero vamos, había una mortalidad infantil y juvenil tremenda, ¿no? Porque claro, a efectos del reemplazo, ya la gente con 70 años, de tener reproducción, 70, 60 años, 80 años, no cuenta, ¿no? Pero cuando se tienen niños es entre los finales de la adolescencia. Ahora no se tienen casi niños en esa edad, pero históricamente sí se tenían más, cuando tienes 20 años, de 20 a los 30, los 30 a los 40, etcétera, ¿no? Entonces, si en vez de nacer 2,1 hijos por mujer, pasa como en España, que en 2023 tuvimos 1,09 hijos por mujer, que es un poquito más que la mitad de 2,1, eso significa que dentro de 30 años va a haber un poquito más de la mitad de mujeres que pueden tener niños que ahora. Bueno, eso ya lleva pasando décadas, esto es un tema acumulado, es un proceso acumulado. En demografía, en natalidad, que un año nazcan pocos niños no pasa nada, o que nazcan muchos. Esto es una cuestión de acumulados, ¿no? De totales que se van acumulando. Entonces vas teniendo, en España empiezan a caer los nacimientos de una forma peligrosa en 1977, a partir de 1981 pasamos a la baja ese umbral de reemplazo, posiblemente por primera vez desde la Guerra Civil, que hubo un año que puede que lo tocásemos, en el peor año de la Guerra Civil, y anteriormente posiblemente casi nunca, ¿no? A lo mejor en épocas de pestes negras, ¿no? Entonces empiezan a caer los nacimientos en 1977, durante unos 20 años seguidos, luego hay un pequeño repunte que se debe de nacimientos de españolas y un repunte mayor debido a que vienen bastantes inmigrantes, que muchos están en edad de tener hijos, y luego vuelve a caer los nacimientos, ¿no? Entonces ahora mismo estamos ya en esa fase, digamos, de una especie de espiral de la muerte, porque cada año nacen menos niños, en parte porque cada año ya hay menos mujeres que pueden tener niños. Y lo que pasa es que además en los últimos años todavía ha caído adicionalmente la tasa esa de hijos por mujer, lo que se llama la tasa de fecundidad. O sea, el número de niños que nacen es simplemente el producto de dos cosas.
cuántas mujeres están en edad de tener niños y cuántos hijos tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, si tienes, por cualquiera de los dos factores, si tienes muchos hijos por mujer, bueno, pues te compensan que a lo mejor haya menos mujeres o al revés. Y ahora mismo nos pasan las dos cosas a la vez, ¿no? Que cada año tenemos menos mujeres en edad de tener niños y las españolas tienen muy pocos niños. En eso entonces de repente entra la inmigración, ¿no? Esto era una sociedad cerrada, como era la sociedad española, bastante cerrada en el pasado, y la inmigración tiene más niños que nosotros en conjunto, pero solamente la inmigración musulmana, solamente, que tiene, de hecho, los musulmanes que hay en España, que son la gran mayoría son marroquíes, también hay argelinos, y luego hay de África subsahariana, pakistaníes, de Bangladesh, son las principales comunidades. Estos tienen entre el doble y el triple de hijos por mujer que los españoles. Y que el resto de los inmigrantes. El resto de los inmigrantes tampoco tienen, de hecho tienen incluso un poco menos de tasa de fecundidad que los españoles. He oído que incluso los inmigrantes que, como acabas de plantear, tienen más hijos, acaban teniendo menos porque adoptan las pautas de reproducción de la sociedad que los acoge. ¿También ocurre con la inmigración musulmana? ¿Los datos demuestran que eso también es así para ellos? No hay todavía, eso pasaría, se cree que pasaría con la siguiente generación, y de eso no hay todavía datos muy buenos. Pero tampoco, vamos a ver, tampoco en los países musulmanes tienen ya muchos una fecundidad desbordante, quitando países extremos como Afganistán, ¿no? Los talibanes, o en la propia Franja de Gaza, en situaciones muy extremas se tienen, y con una religiosidad alta se tienen más niños, ¿no? Pero, por ejemplo, en Marruecos tiene una fecundidad parecida a la que había, inferior seguramente a la que había en España al morir Franco, o en Túnez. Es decir, que ya no tienen esos niveles de fecundidad explosivos, lo que pasa es que siguen siendo más altos que los nuestros, pero también su tendencia es a la baja. Entonces, es interesante, veremos qué pasa. Es probable que se acostumbren a lo nuestro, si bien eso pasa, fíjate, eso ha pasado posiblemente más en alguna otra comunidad inmigrante, porque los musulmanes cuando vienen a Europa a veces radicalizan más al ser minoría. Cuando vas a otro país te acuerdas muchas veces más de lo tuyo, de tus valores, que en tu país pues ni te acuerdas. Yo, por poner una anécdota personal, yo viví 2 años en Estados Unidos trabajando en AT&T Bell Labs, en un gran centro de ingeniería, investigación y desarrollo, y me encantaba oír flamenco más que en mi vida, ¿no? Estás fuera de España. Y la tortilla y la paella, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, posiblemente habrá parte de esos grupos de musulmanes, y entonces, si tienen una religiosidad, tienen más hijos. O sea, la religiosidad y la fecundidad en los musulmanes y cristianos y judíos es clarísima la relación. O sea, más religiosidad, se ve aquí también familias que son gente que son del Opus Dei, de Comunión y Liberación, de una serie de que llamamos movimientos, que tienen una fe católica, ahora les llaman ultracatólicos, ¿no? Como si son católicos, entre comillas, a secas, de toda la vida, ¿no? Pero bueno, efectivamente, tienen mayor intensidad de sentimiento y de práctica católica, y tienen más hijos, ¿no? ¿Cuántos años llevas divulgando acerca de este asunto del problema de la natalidad en España y en el mundo? Porque yo te conozco hace mucho tiempo, sigo tu trabajo, pero es que se ha puesto de moda con Elon Musk, pero tú llevas mucho más tiempo que Elon Musk hablando de estos temas en España. Sí, lo tengo patentado, voy a hablar con Elon Musk. No, de hecho quiero conseguir contacto con Elon Musk porque me encantó cuando empecé a ver que hablaba de... Yo empecé hace como 15 años. Hace 16 años, en una discusión con un grupo de amigos, pues un amigo que me enseñó una gráfica de los nacimientos en España desde 1858, que es una gráfica que suelo poner en mis presentaciones. Entonces salía que a partir de 1977 la fecundidad se desplomó, ¿no? Entonces se veía una caída. Yo lo sabía, vamos a ver, casi todo se leía de vez en cuando que nacían menos niños, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Tú ves de repente una caída en vertical. Me llamó tanto la atención que empecé oye, ¿de dónde tienes estos datos? No, son del INE, ¿no? Me fui a la página web del Instituto Nacional de Estadística, me descargué los datos, empecé a jugar con ellos, empecé a estudiar cosas adicionales. Entonces empecé a publicar artículos y la gente me dijo, oye, muy interesante y tal, fueron como jaleándome. Entonces eso fue hace como 15 años. Hace 15 años publiqué una serie en expansión que se llamó El suicidio demográfico de España, en 3 grandes artículos que tuvieron mucha acogida porque claro, un tema muy importante, muy duro, y sorprendentemente no tratado por nadie, porque mira, yo soy ingeniero, ¿no? Y la ingeniería, pues, es dificililla. Una vez que aprendes y se te dan bien las matemáticas, pues las superas y tal. Pero esto es facilísimo. La matemática de la demografía es el mecanismo del chupete.
Aquí estamos en una escuela de negocios, value investment, hay modelos complicados. En Wall Street quieren grandes matemáticos y físicos. Y dicen, no, pues yo soy de ciencia ya, pero usted le queremos porque aquí hace falta una matemática complicadísima. Aquí no hace falta nada. Son proporciones, son sumas, restas y proporciones. Toda la matemática que yo empleo. Y que evidencian que tenemos un problema muy grave. Pero fíjate, aun siendo grave, no ha habido concienciación hasta que han ocurrido, preparando la entrevista, desglosado como tres ámbitos. Por un lado, Elon Musk, X, el antiguo Twitter y su campaña pro natalidad. Ahora te leeré algunos testimonios de él. Por otra parte, el ecologismo, que plantea que el ser humano es un problema para la Tierra. Y después, pues pues las leyes de, pues el feminismo, el estigma que se da a la natalidad, porque, digamos, se opone a las leyes, a los objetivos del feminismo que quieren liberar a la mujer. Hay como tres grandes bloques. Fíjate, te leo cosas de Elon Musk que me llamaron la atención. Dice que para él, el hundimiento de la población debido a las bajas tasas de natalidad es mayor riesgo para la civilización que el calentamiento global, del que no para de hablarse. Esto está publicado en el año 2022 por Elon Musk en su cuenta de Twitter. Es mucho más seguro. Es decir, así Seguro como que el va a otro pasar, es un tema claro. complejo científicamente y que hay opiniones, esto es pura matemática. Si cada año nacen menos niños, llega un momento que no hay niños. Y no hay... Fíjate, otro testimonio dice, en lugar de enseñar a los jóvenes que teman al embarazo, sobre todo a las chicas, a tener miedo del embarazo, hay que enseñarles a tener miedo de no tener hijos. Exactamente. Eso es una de las cosas que, con otras palabras, digo yo, vamos, hay que tener miedo de la soledad, el vacío que te va a quedar al cabo de los años, ¿no? Porque hoy día cuando eres joven pues tienes muchas diversiones en países prósperos y desarrollados como los nuestros y en Madrid no digamos, ¿no? Pero la juventud rabiosa se pasa. Y luego algunos de tus compañeros o parientes han tenido hijos, tú no, y vas viendo que te vas quedando solo y vas quedando que se va quedando un vacío, efectivamente. Es mucho más importante lo que dicen los más. Pues al otro lado tenemos en El País un artículo del 2017, que decía, titulaba, hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. O sea, dice, y esto es un entrecomillado del País, dice, algunos estudios ampliamente difundidos en círculos ecologistas afirman que la mayor reducción de la huella de carbono que puedes hacer en tu vida es decidir no tener progenie, ya que los individuos con nuestros movimientos y consumos somos la principal causa del calentamiento global. Bueno, tú me has llamado aquí porque creo que si dices que me sigues sabes que soy un poco bestia a veces, ¿no? Adelante. Bueno, si son tan bestias, pues que todavía puedes reducir más la huella de carbono si desaparecen ellos mismos. Claro, bueno, es que siempre animan a que desaparezca el hijo del vecino. Exactamente, digo, joder, o sea, todavía más, sí, claro, a corto plazo, a medio plazo, si no tienes hijos, pero vamos, eso es un planteamiento mostrenco. En La Vanguardia, en el año 22, se publica un artículo ¿Por qué Elon Musk se equivoca cuando augura el colapso de la humanidad por la baja natalidad? Así se titulaba. Y dice la periodista que, según la ONU, la única región donde disminuyó la población en el 22, del 22 al 2050 será el sureste de Asia. Regiones como la África subsahariana casi duplicarán la población en 2050. La India crecerá en más de 250 millones. O sea que para la mayor parte del mundo la disminución de la población no es un problema por el que preocuparse, ni ahora ni en los próximos 1000 años. Preocupa mucho más, dice la periodista, guerras nucleares, pandemias o el cambio climático. ¿En qué quedamos, A ver, Alejandro? aquí hay esto tiene varios aspectos, ¿no? Pero una cosa es la cantidad total de población y otra qué composición tiene por edades. O sea, no es lo mismo una población llena de jóvenes y con muy pocos ancianos que una población llena de ancianos y con muy pocos jóvenes. A lo mejor tienes el mismo número de personas, ¿no? Entonces, esos países que posiblemente no disminuya, cuya población todavía no disminuya en las próximas décadas, van a envejecer muchísimo, lo cual a muchos efectos es incluso peor que la pérdida de población. Es decir, yo, por ejemplo, hice un estudio para la Asociación Española de la Banca hace unos años y proyectamos pues el negocio hipotecario, una serie de negocios, y nos salía que tenía más efecto negativo el envejecimiento de la población en los próximos 20 años que la pérdida de población. La pérdida de población era relativamente moderada, de población española, pero el envejecimiento las personas viejas consumen menos, emprenden menos, invierten menos. En sentido económico, digo, si hablamos solo de economía, es decir, todos seremos viejos y ojalá nos cuiden muchos nuestros hijos y tengamos una red afectiva. Eso es justamente lo que creas cuando tienes hijos, ¿no? Creas tu propia red afectiva aguas abajo
y cuando tienes más de un hijo, creas una red afectiva para tu único hijo, porque esa es otra derivada importante, ¿no? Es decir, si tienes hijos, por favor, ten al menos 2, no dejes al hermano solo si puede ser, ¿no? Entonces, eso, digamos que no vale lo mismo 8 que 80, no es lo mismo, insisto, una población de 100 millones de personas o de 50 millones, de que la mitad sean viejos, a que haya muy pocos ancianos y muchas personas jóvenes, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, se está acelerando, las proyecciones de la ONU en este tema están fallando, bueno, no estrepitosamente, pero se está acelerando. Yo cuando empecé, me decías, cuando empecé a estudiar estos temas, pues vi un panorama muy malo, pero en los 15 años, desde que yo empecé, 16 años, empecé a estudiarlos, ahora ha empeorado más de lo que yo pensaba. A mí me cuesta predecir, para eso hay que ser muy fatuo, aunque alguno que ha sido ministro lo hace, lo ha hecho en organismos públicos, y yo voy a predecir lo que va a pasar en vez de proyectar, que es distinto. Bueno, pues mis proyecciones eran menos malas, eran más, si se mantienen las cosas como están. No, ha empeorado. ¿En qué ha empeorado? El número de hijos por mujer ha empeorado en muchos indicadores. Las caídas de natalidad han sido mucho más fuertes en muchísimos sitios. Entonces, ahora mismo a nivel mundial, por ejemplo, ya cada año, desde hace como 10, 12 años, cada año nacen menos niños. Como las muertes tienden a crecer porque va habiendo cada vez más gente mayor, aunque sigue mejorando la esperanza de vida porque va llegando medicina mejor a países menos desarrollados y avances, pero aún así las muertes tienden a crecer, pues cada año la diferencia entre nacimientos y muertes, aunque todavía es positiva a nivel mundial, lo es por menos. Entonces la población mundial podría empezar a decrecer a partir de, a lo mejor dentro de 20 años, dentro de 40 años, por así decirlo, tal como vamos seguro, pero podría acelerarse tanto como 20 años o menos, ¿no? Eso es la media mundial, pero como hay una parte que efectivamente es África, que está con unos crecimientos todavía desbordantes, es decir, que el resto, pues unos más que otros, estamos decreciendo. Y luego, si Europa en esa proyección no decrecía en población, vamos, los europeos estamos decreciendo, los europeos nativos o autóctonos. O sea, la única forma de que no decrezcamos, si no aumenta el número de hijos por mujer, es que vengan no europeos. Y vemos lo que está pasando en la integración de los no europeos, ¿no? Vemos lo que pasó en Francia a mediados del 2023, que hubo unos disturbios terroríficos, y en muchos otros sitios. O sea, esto de traer masas de personas de culturas distintas, pues no es una cosa trivial, ¿no? Hispanoamérica, también hay países de Hispanoamérica que están, digamos, ya con un invierno demográfico muy fuerte. Hispanoamérica en conjunto y Brasil están ya por debajo del nivel de reemplazo y empezarán a perder población muchos países pues dentro de no mucho. Y efectivamente el sudeste de Asia tremendo, toda Europa tremendo. Norteamérica, si atrae inmigración, no perderá población, pero si no también perderá población. O sea que hasta Turquía, países como Turquía, hablábamos antes de los musulmanes, Turquía estaban, el año pasado no sé si fueron solo 1,6 hijos por mujer. Turquía con Erdogan, que es un fundamentalista, pero ya es un país más moderno, es menos, pese a todo lo que ha hecho este hombre, pues yo creo que es un país, sigue siendo un país relativamente moderno y modernizado, y la gente tiene menos niños. Irán, que es un país muy fundamentalista, en Irán la tasa de fecundidad se desplomó después de la revolución de los ayatolas, creció y estaba en niveles altísimos de más de 6 hijos por mujer, y ahora mismo lleva ya bastante tiempo por debajo del nivel de reemplazo. ¿Y España dónde está? En la cola de los peores. Hemos sido lo peor del mundo, ahora no somos lo peor. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo estando abajo. Como te decía, esto es un tema de tiempo acumulado, ¿no? Entonces, ahora nos han pasado por la derecha los países del sudeste asiático, bueno, y no tan sudeste, de Extremo Oriente. Bueno, lo de Corea del Sur es alucinante, ¿no? Corea del Sur, además, es un país, da que pensar, ¿no? Porque es un país que ha hecho una hazaña científico-tecnológica de desarrollo alucinante, ¿no? También lo hizo Japón antes que ellos, pero estos han sido a lo mejor incluso un poco más rápido. Pero al mismo tiempo se ha destruido la familia, se ha destruido la natalidad. O sea, están en 0,7 hijos por mujer. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que es Corea del Sur. Si hay 3 parejas, una de ellas tiene 2 hijos y las otras 2 no tienen. Tienen 0,7 hijos por mujer, es la tercera parte de lo necesario para el reemplazo de la población. O sea, es una cosa. Entonces, claro, estos van a tener un desplome, un envejecimiento aceleradísimo y entran en pérdida de población. Yo creo que ya han entrado en pérdida de población, ¿no? Entonces, España está fatal, pero hay otros que nos han pasado, otros que están peor. En lo que es fecundidad española. En España llevamos, en los últimos 12, 13 años, hemos perdido 1,6 millones de españoles autóctonos por más muertes que nacimientos. Pero es que en Alemania llevan como 7 millones acumulados.
de alemanes de toda la vida, en Italia como 5 millones. Entonces, lo que tú decías, que eso no sea una cosa que asuste, alarme, en vez de estar preocupados por otro tipo de cosas que son más hipotéticas. Incluso el tema del calentamiento global. El calentamiento global tiene varias cosas un poco antinaturales en lo que se está hablando, ¿no? Es que lo impulsan sobre todo países fríos. Eso surge de países fríos que en realidad saldrían beneficiados. O sea, no es muy natural que te preocupes tantísimo por problemas de otros. O sea, está muy bien, ¿no? Pero huele a gato encerrado por 1000 sitios y uno de ellos es ese, ¿no? Porque claro, con el calentamiento, si hay calentamiento, Suecia se convierte en Alemania en clima, Alemania en Francia, Francia en España. A lo mejor el problema lo empezamos a tener nosotros, pero quien realmente esto se ha movido, sobre todo de países de fríos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, efectivamente España está mal y además estamos ahora mismo con una clase política que en este tema está completamente a por uvas, con pequeñas excepciones, y que además es ultra feminista, y el feminismo radical es muy malo para esto. Pero una cosa es el feminismo básico al que yo me adhiero, la igualdad entre hombre y mujer legal y en todos los conceptos normales y naturales, y otra cosa es ese feminismo radical, antimasculino, antifamilia que comentabas, ¿no? En España, por acabar el asunto, he leído en el libro que son Asturias y Galicia principalmente las dos comunidades autónomas donde los datos son más terroríficos. El libro es de 2017 y ya estamos a 2025, entonces claro, ya van pasando algunos años. Entonces Asturias, de donde soy yo, de nacimiento, aunque bueno, mi familia no era de allí, pero viví 6 años y me encanta Asturias. Asturias era la región de España y de Europa con menor tasa de fecundidad, pero la ha sobrepasado últimamente Canarias. Canarias está fatal, pero fatal, fatal. Entonces, efectivamente, Galicia después de Asturias vienen Castilla y León y Galicia. En Castilla y León y en Galicia, en cada uno de ellos hay una provincia. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, una de las cosas de las que me quedé espantado era que vi que había 3 provincias con el doble de muertes que de nacimientos, ¿no? Ahora en España, más de la mitad de las provincias hay el doble de muertes de españoles que nacimientos, sin contar inmigrantes. Pero es que hay 2, que son Zamora y Orense, donde hay más de 4 muertes de españoles por cada nacimiento de madres españolas, madres nacidas en España. Más de 4, claro, cuando nace una persona y mueren 4, imagínate una empresa, ¿no? Dice, no, vendo 100 euros y gasto 400. Dice, oiga, usted, como no tenga muchas reservas, va a quebrar rapidito. Me viene muy bien que lo comentes porque en el libro explicas los problemas que vienen asociados a esta baja natalidad. Uno de los problemas precisamente es ese, los mercados menguantes. Claro. Es decir, lo que acabas de explicar hace que las empresas, bueno, habrá menos capital humano porque habrá menos profesionales, habrá menos productores, habrá menos oferentes de servicios, demandantes, porque el mercado en sí, en general, se reduce, con lo cual menos negocio, menos de todo. Claro, habrá menos, o sea, la principal riqueza de una sociedad humana radica en el capital humano, en sus personas. Si ese capital humano es menor y está más envejecido, es que la productividad de las personas depende de varias cosas. Hay los factores tecnológicos, por supuesto, pero no solo. Pero, por ejemplo, la productividad de la gente crece al principio con la edad. Cuando eres joven, entonces empiezas a aprender a trabajar. Lógicamente, al aprender con tu curva de aprendizaje vas siendo más productivo y además tienes ambición, tienes incentivos, tienes estímulo para ir creciendo, quieres ascender, etc., ¿no? Pero generalmente la gente llega a un momento, un punto en su carrera profesional que se estanca. Pasa en los 40, pasa en los 50. La inmensa mayoría de la gente sigue una curva de productividad en la cual empieza creciendo, luego se estanca y luego decae. Decae en los últimos 5 o 10 años, los cuales, por eso las empresas en reconversión, preferentemente, pues por desgracia, prescinden de los mayores, porque dice, oye, ya no tienen tanta productividad, pero son los que más cobran porque los sistemas salariales clásicos siempre hay un incremento salarial con la edad más o menos, ha habido épocas buenas, hay una flexibilidad salarial al alza, siempre ha habido, siempre se ha podido subir el sueldo, pero bajar no. Entonces tenemos un problema ahí grave. Cuando hay una pirámide de población muy clara, eso no era problema porque había muy pocos senior, en las empresas había muy pocos senior, entonces efectivamente se paga un extra por el talento senior. Pero ¿qué pasa cuando lo que es senior a punta pala y pocos jóvenes? Pues es lo que nos está empezando a pasar. Entonces, en la economía no solamente decae la economía porque hay menos consumidores, sino porque los que hay al ser más viejos consumen menos, pero también en la producción. La economía es un baile de 2, de oferta y demanda.
hay menos demanda porque hay menos gente y más envejecida, pero es que la oferta también tiene una pérdida. Estos son análisis ceteris paribus, a igual de otros factores. Eso quiere decir que o bien vamos a tener un empobrecimiento real o bien vamos a ser menos prósperos de lo que podríamos ser. Digo, imagínate que la tecnología sigue progresando muchísimo y es estupendo, ¿vale? Bueno, pues si además tuviésemos una demografía sana, seríamos todavía más ricos o más prósperos, y si la demografía es un desastre, pero la tecnología va muy bien, pues a lo mejor empatamos, en el sentido de que nos quedamos estancados, o sea, no es dramático, pero es mucho menos bueno de lo que podría ser si no tuviésemos una demografía mala. E insisto, no solamente por la parte de demanda, sino por la parte de oferta. Se pierden economías de escala. Cuando los mercados se contraen, una de las claves de la productividad, que la gente no suele ser consciente, yo soy consultor de estrategia empresarial, he hecho un MBA, me encanta este mundo y todos hablamos de el management y la tecnología y tal, ¿no? Dice, bueno, pues hay una cosa que se llama economías de escala, que es que hay gente que yo sé trabajar muy bien, tengo la tecnología y tal, pero si tengo la mitad de mercado, pierdo economías de escala. Vamos a poner un ejemplo que no es de un sector rabiosamente con ánimo de lucro, que es el de la enseñanza, ¿no? Por lo menos, o sea, si en un pueblo antes había 30 alumnos por aula y como hay cada vez menos niños, hay 15 alumnos por aula, la productividad de los profesores, ¿qué es la productividad de un profesor? ¿A cuántos alumnos es capaz de educar un profesor? ¿Cuántos? Pues es la mitad. A fichas iguales, ceteris paribus. Y eso tiene que ver solo con demografía, no tiene que ver con tecnología, con tal. Otra cosa es que emplea otros medios y te inventes historias para compensar, que lógicamente hay que intentar compensar, pero realmente la productividad se ve mermada por factores de demanda, de economías de escala, si hay un decrecimiento, lógicamente, de la demanda por demografía. Y fíjate, hay un argumento del que se habla poco, creo que también Elon Musk ha hecho referencia en alguna publicación al hecho de que si desciende la población habrá profesiones que desaparecerán. De las profesiones, digamos, más punteras. Es decir, pongamos un ejemplo, para que haya un neurólogo tiene que haber antes un montón de médicos de cabecera. Claro. Si la población desciende, el neurólogo a lo mejor deja de existir. Claro. O habrá muchísimos menos y no habrá. Es decir, un montón de servicios profesionales que hoy damos por sentados porque hay población suficiente para demandar. Es decir, se crea un mercado tanto amplio como profundo de profesionales. Hay de todo y dan servicio muchos dentro de cada categoría. Si la población se reduce, van a empezar a faltar. O sea, claro, los albañiles, la construcción, ¿para qué vamos a construir casas si no hay gente? Es decir, hay sectores que desaparecen, van desapareciendo. Había un movimiento antinatalista que a veces también le dan una cancha demencial en periódicos, porque es un movimiento que realmente, si uno lo piensa, sería un desastre si se le hiciese caso. Dicen, no hay que tener niños porque hay problemas en el planeta, y dicen también, y porque la vida se sufre mucho y voy a traer un sufridor. Bueno, sufrimos y nos alegramos, es que la vida es eso, ese infantilismo de que no se sufra. Bueno, dice, bueno, ¿qué pasa si de repente dejan de nacer niños? Vamos a suponer que dejan de nacer niños de forma radical. Bueno, pues que la sociedad sería como apagando, ¿no? Primero se apagarían las guarderías y las escuelas de infantil, luego las escuelas de primaria, habría que ir cerrando los colegios. Los pediatras también. Los pediatras habría que ir cerrando, todos los que atienden a niños o todas esas empresas dejarían de funcionar, luego cerrarían las universidades, luego las empresas ya no podían contratar jóvenes y se irían vaciando, y al final no trabajaría nadie, pero como no nos morimos de golpe, habría una masa de lo que hoy día llamamos jubilados, o bien tendríamos que seguir trabajando hasta los 80 y tantos años con las fuerzas que tuviésemos. O sea, sería realmente la situación sería muy mala. ¿Está pasando eso? No, pero está semipasando. Recuerda que en radiactividad se habla de tiempo de semidesintegración. Dice, ¿cuándo desaparece una sustancia radiactiva? Pues no se sabe, pero sí sabemos que el uranio no sé qué, al cabo de 1000 años hay la mitad, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, ¿cuál es el tiempo de semidesintegración de la población española, por ejemplo? Pues la población española clásica, de aquí a 50 años desaparece la mitad, más o menos. Más o menos 50, 60 años, y de aquí a fin de siglo quedaría menos de la mitad. Pero la que quedase encima la mitad estaría mucho más envejecida. En el libro, además, señalas que otro problema en el ámbito de la política internacional es que poblaciones menguantes se defienden mucho peor, son más vulnerables a la población boyante del estado de al lado, que puede decir, pues mira, antes Castilla. A ver, si todos, esto es como a veces en los colegios, ¿no? Si todo el mundo hace falta un examen, a lo mejor los profesores son un poco más laxos corrigiendo, ¿no?
Pero si tú eres el peor en una zona geográfica, demográficamente, y los demás no, pues tienes un problema adicional. Claro, en concreto eso nos pasa con Europa, con el norte de África, y España con Marruecos. En Marruecos ambiciona Ceuta y Melilla, Claro. y es mucho más pujante demográficamente. Marruecos y Argelia tenían muchísima menos población que España y Francia hace 50 años. Y ahora tienen ya, Argelia debe estar cerca de pasarnos, y Marruecos yo creo que tiene ya más población joven. Tiene más población, bastante. En población en edad militar yo creo que tiene ya bastante más. Ujú. Es decir, que porque al final, insisto, no es lo mismo estar lleno de viejos. Es que a veces dicen que en las guerras que es mejor herir a un enemigo que matarlo, porque si hieres a un enemigo, otro se tiene que ocupar de, bueno, pues los ancianos, a los que tenemos el deber moral de cuidar, por supuesto que sí, pero claro, eso en la economía detrae muchísimos recursos, ¿no? Entonces nosotros, cuando comparamos el PIB de España con el de Marruecos, bueno, nosotros tenemos que dedicar una parte enorme de nuestro PIB a nuestros mayores, ¿no? Ellos no. Otro ámbito donde habrá problemas es el ámbito estrictamente social. Has aludido a la difícil integración de determinadas culturas muy distintas de la cultura autóctona. Eso va a dar lugar, que ya lo estamos viendo, a una mayor conflictividad social, pero también en España es el fenómeno de la gerontocracia. Hace un tiempo tuvimos aquí a José Ignacio Conde Ruiz, que ha escrito un libro, La juventud atracada, y dice, no, es que España no es un país para jóvenes. O sea, los jubilados ponen y quitan gobiernos, y eso el Partido Popular y el PSOE, el socialista, lo saben estupendamente, legislan para ellos. Eso es. Y eso hace que los jóvenes, bueno, antes de la grabación me decías que tampoco están emigrando tanto como se dice No, en los titulares, sorprendentemente, sorprendentemente. pero eso crea una gerontocracia con sus características muy particulares. Solo un poco en sorna, ¿no? En conferencias que doy, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo, digo, bienaventurados sean los jubilados porque de ellos será el reino de los votos, ¿no? Claro, Sí, tal cual. es tal cual. O sea, en España, entre 2007 y 2014, la economía se contrajo porque tuvimos una crisis enorme. La contracción de PIB no fue de varios puntos, pero habría sido de decenas de puntos si no hubiésemos metido una cantidad de deuda pública enorme para tapar la hemorragia, ¿no? Es decir, lo que se llama el rescate bancario, el pagar a no sé quién, o sea, subsidios, etcétera, ¿no? Si no habría sido, o sea, es decir, metimos, la economía se contrae y encima 400.000 o 500.000 millones más de deuda pública. Bueno, pues en ese contexto espantoso, el gasto en pensiones sube un 50%. ¿Por qué sube un 50%? Porque se respetan escrupulosamente con los jubilados, digamos, las condiciones que había, cosa que no pasa con los demás sectores, entre comillas, porque no hay dinero, los demás sectores que se joroben, pero con los jubilados, por su poder electoral, no es que sea culpa de ellos, es decir, los políticos saben dónde está el reino de los votos, pero es que no solo eso, es que encima hasta ganan poder adquisitivo las pensiones. O sea, la gente, una parte enorme de gente perdió el empleo. Otros le bajaron el sueldo, otros no le bajaron el sueldo, pero le quitaron el bonus o cosas, la parte variable del salario. Empresarios que se arruinaron a punta pala. Funcionarios con el sueldo congelado. Y los funcionarios y los pensionistas ganan poder adquisitivo. Es esa gerontocracia. Y esto no, estamos mucho menos envejecidos de lo que estaremos. Es decir, entonces, o se hace pedagogía con los mayores de que hay que, digamos, no se puede aplastar al resto de la sociedad por mantener todo cuando la economía no vaya bien, exactamente como si no hubiese crisis también para ellos, o vamos a tener un problema muy grave y va a haber una fractura social y acabará surgiendo lucha entre generaciones. De hecho, se está empezando a hablar de algo que a mí me resulta monstruoso, que está metiéndose gente con los que llaman los boomers, ¿no? Los de la generación del baby boom, ya empieza a ser un insulto boomer, ¿no? Primero que es un planteamiento mostrenco, es un planteamiento como marxista de clases, ¿no? Tú eres de una generación de la cual evidentemente no puedes dejar de ser porque naciste en ella, y entonces eres malo, en cambio nosotros somos buenos. Es un planteamiento patético, pero viene de lo que estabas diciendo. Claro que efectivamente ha habido una generación como generación. El planteamiento es muy injusto, porque, entre otras cosas, porque en las generaciones hay de todo. Esto mismo de natalidad. Cuando hablamos de que hay 1,09 hijos por mujer, primero nadie tiene un hijo decimal, ¿no? Todo el mundo no tiene hijos, tiene un hijo, o tiene dos, o tiene tres, o tiene cuatro. Entonces, incluso en estas generaciones tan infecundas ha habido gente que ha tenido muchos hijos. Hay mucha gente que tiene tres, gente que tiene dos. Entonces, el problema lo crea no la generación, sino la parte de la generación que ha tenido pocos hijos. El problema, digamos, por las razones que sean, han tenido hijos. Entonces, cuando se habla de solidaridad intergeneracional,
Yo hablo de que a mí me preocupa más la equidad intrageneracional, no entre generaciones, sino dentro de la generación. O sea, me parece completamente injusto que una persona que ha tenido 4 hijos cobre la misma pensión a igualdad de cotizaciones que quien no ha tenido hijos. Me da igual por las razones que sea. Quien no ha tenido hijos ha podido ahorrar mucho más, y quien no ha tenido hijos y quien ha tenido 4, pues ha podido ahorrar menos, ¿no? Y me da igual la clase social, ¿no? Hay gente, yo conozco, por ejemplo, una mujer que tiene 6 hijos y es marquesa. Es que es marquesa. Y digo, dime cuántas marquesas tienen 6 hijos. Porque marquesas no son infinitas, pero, hombre, debe haber no sé cuántas decenas o algunos cientos de marquesas en España, y con 6 hijos, aparte de esta, pues poquitas, ¿no? Entonces, hay un concepto ahí de mérito asociado a tener hijos que no se está aplicando, y que yo creo que tiene el mismo derecho que cualquiera que tenga muchos hijos a tener unas condiciones mejores en lo que reciba de jubilación o lo que sea, ¿no? Alejandro, y también parece bastante evidente que si no nacen niños que sean jóvenes y después adultos en edad de trabajar que paguen este estado de bienestar, esto no se va a pagar de ninguna manera, a lo cual la ministra Almasaiz, antes que ella, Escrivá, sostenían que vendrían los inmigrantes a pagarlo. Explícanos si esto es verdad o es una verdad a medias. Esto es, para comprar votos, digo que vendrán los inmigrantes a pagarlo. Perdona, que ya habíamos quedado que era un poco bestia yo a veces, porque es que es lo que es. O sea, eso no es verdad. Los inmigrantes son poco cualificados, la gran mayoría de los que vienen, consumen bastante estilo de bienestar, porque las personas de nivel más bajo, eso lo explicaba muy bien Jesús Fernández de Villaverde hace poco en una charla Sí. en los estudios daneses, es así. Por las progresividades fiscales, la gente que gana más dinero, el 20% que gana más dinero en una sociedad, o el 10%, o el 15% o lo que sea, depende de las sociedades, pagan casi todo el Estado, digamos, al 30-40% que menos gana, casi todas las prestaciones de educación y otras, ¿no? Entonces, eso para empezar. Para seguir, vamos a ver, a corto plazo tenemos muchísima inmigración y sigue viniendo, porque podrías decir, bueno, a lo mejor dentro de 20 años podemos necesitar inmigrantes. Mientras haya varios millones de parados, a corto plazo no necesitamos. Y luego, incluso con eso, no salen los números, porque los inmigrantes que tenemos se ve en su contribución fiscal. O sea, no se le puede pedir peras al olmo. Si son personas poco cualificadas y desempeñan empleos que, lógicamente, no son de los mejor pagados, hay muchísimas, por ejemplo, hispanoamericanas que son empleadas del hogar, lo cual hace una labor encomiable. O sea, las personas que les contratan pues están encantados, unos más que otros, con ellas, perfecto. Pero claro, no son trabajos ni de alta productividad, ni por tanto de altos sueldos, y por tanto no pagan impuestos. Bueno, ahora como llevan varios años sin deflactar la tabla del IRPF por la inflación, ya van a empezar a pagar, con este gobierno tan solidario y tan socialista, impuestos IRPF, los del salario mínimo. El salario mínimo siempre está bastante por debajo del umbral mínimo para pagar IRPF, ¿no? Pues van a empezar a pagar también IRPF, pero claro, sale muy poco dinero de ahí. O sea, de los inmigrantes sale. Y luego, además, con el modelo que tenemos, que hay muchísima inmigración en paro y españoles en paro, pues hay unos que cotizarán, pero hay que mantener a todos los parados. O sea, el estado de bienestar, una de las cosas que necesita es que no haya parados. Digo, para funcionar bien, porque cada parado cuesta un congo. O sea, es estupendo que nadie pase necesidad extrema, pero es que tenemos 4 millones largos de parados en España, entre los parados oficiales y los que, aunque están sin trabajo y dicen que quieren trabajar, no estaban buscando trabajo cuando les preguntaron. Bueno, 4 millones de personas más sus familias, porque si hay programas, ¿no? Usted tiene hijos o subsidios contra la pobreza de diversos tipos, también cuentan. 4 millones a lo mejor son 5 o 6 millones reales de personas que estamos manteniendo que no son jubilados. Porque dices, no, es que los jubilados ya rindieron, ya cotizaron, ya están mayores, muchos están enfermos. No, estos son personas en edad laboral. Personas en edad laboral o niños. Hemos visto los datos que explican el hecho, los problemas que este hecho acarrea. Vamos con las causas, porque en España hay una idea bastante instalada de que no se tienen hijos porque es caro. Es decir, porque es cuestión de dinero. De hecho, la política principal con la que los gobiernos intentan paliar o remediar esta realidad es los cheques bebé. Eso. ¿Los españoles no tenemos hijos porque nos falta el dinero para tenerlos? A ver, en lo peor de la guerra civil, con 22 millones menos de personas en España, nacían muchos más niños que ahora. O dicho de otra forma, o con otro ejemplo, ¿no? Yo creo que los inmigrantes musulmanes deben ser una estirpe superior en España, porque es el colectivo de población más pobre que hay, es el que tiene más paro, y son los que tienen más hijos con diferencia. O sea, Carlos Roy de Brown, el economista, que es muy ingenioso,
buen comunicador, suele decir que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, es que es muy duro decir, yo no tengo hijos pues porque no encontré pareja, porque no me decidí, o porque me dejaron, o porque me da pereza, o porque se me ha pasado el arroz. Muchos de los niños que no se tienen, hay mucha gente que quiere tener niños hoy día cuando ya es demasiado mayor. Entonces, porque has tenido una juventud muy larga, o sea, hoy día una cosa buenísima de ahora es que casi todo el mundo tiene estudios superiores. Lo que pasa es que, ojo, eso tiene un efecto negativo en fecundidad. Es decir, y con eso no estoy diciendo en absoluto que renunciemos a que todo el mundo tenga estudios superiores, sino que tengamos en cuenta que ahí vamos consumiendo años de edad fértil. O sea, si consumes años en estudios y luego empiezo a trabajar y entonces me empiezo a ver cuándo estoy asentado y a ver cuándo empiezo a pagar la hipoteca y a ver cuándo tengo ya la hipoteca medio pagada, anda, si tengo 35 o 40 años, eso le está pasando a mucha gente, ¿no? Luego, otra causa de infecundidad enorme de la que no se habla prácticamente nada es de la caída de la nupcialidad. La mitad de la gente ya no se casa en España, cuando antes se casaban mucho más del 90%, tradicionalmente, y los divorcios. Vamos a ver, las tasas de divorcio en España son aproximadamente, en números redondos, un matrimonio de cada dos se acaba rompiendo. Eso tiene un efecto enorme sobre la tasa de fecundidad, porque claro, si un matrimonio, vamos a ver, si gente que se separe con 70 años no tiene efecto sobre la fecundidad. Han tenido los hijos que tuvieron o no han tenido hijos o lo que sea. Pero si te has casado y te separas antes de tener el primer hijo, no vas a tener ninguno. Si has tenido solamente uno, no vas a tener dos. Si has tenido dos y pensabas tener más, no vas a tener tres, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto directo negativo. Pero tiene más efectos, ¿no? Porque los hijos de divorciados, el divorcio es un trauma tremendo para los niños del que nadie habla. Es impresionante la insensibilidad que hay ante el divorcio masivo. Una cosa es que hay unos pocos divorcios y otra cosa es que sea tan común. Entonces, los hijos de divorciados es más probable que de mayores no se casen o que quieran tener menos niños porque ellos vivieron, no quiero que vivan hijos míos lo que yo viví. Entonces, ese tipo de cosas no tienen nada que ver ni con la vivienda o poco que ver con la vivienda o con los sueldos o con tal. Dicho lo cual, ¿que tenemos problemas de vivienda en España? Sí, o sea, tenemos un Estado que está fracasando. Hace 50 años, este año, como estamos conmemorando el año de Franco, bueno, pues cuando murió Franco no había problemas de vivienda ni de empleo. Las cosas eso es un hecho, ¿no? Sí, entonces, por desgracia, yo soy demócrata, vamos, completamente. Y es más, hasta adolescente puedo decir que he estado cuando de verdad había que pelear contra Franco, si es que había que pelear. O sea, yo estuve en manifestaciones con Franco vivo de adolescente, ¿no? Pidiendo democracia. Bueno, pues hemos fracasado en el tema de natalidad, la sociedad española, el Estado, y está fracasando en el tema de vivienda, tema de sueldos, famoso los niveles de sueldos netos, además, los sueldos netos, porque ahora mismo la presión fiscal es brutal comparado con la que había antes. Entonces, lo que le queda a la gente es verdad que es poco, o sea, son problemas reales, pero no son la causa fundamental de que nazcan pocos niños. Yo en el libro entiendo que tú das más peso a los factores culturales y sociales. Eres resaltado dos. Uno, el cambio en las prioridades individuales, donde prima ya el disfrute, la libertad, la carrera profesional. Esa idea de que nuestro común amigo Domingo Soriano decía a los jóvenes españoles, bueno, los jóvenes que ahora tienen a lo mejor 40 años, se les ha vendido la idea de que lo pueden tener todo. Y no. Si tú es el coste de oportunidad del economista, es decir, si tú decides unas cosas vas a renunciar a otras. Eso es. Si decides perseguir carrera profesional o disfrute, te va a quedar menos tiempo o ninguno. Como yo le digo a algunos amigos o amigas, digo, es que a lo mejor el chico con el que tú aspiras a tener una familia a los 36, por ejemplo, 35, a lo mejor esa relación tenía que empezar a los 28. Es decir, porque esos 8 años de consolidación de la pareja, Sí. de afianzamiento de la economía de los dos, y ya creamos un hogar para un poco tarde tener el primer hijo. Pero no te pongas a plantearte eso a los 35, porque ya te quedan 5 años más o menos fértiles y un poquito de tratamiento de fertilidad me ayuda. Es decir, sabemos que son muy duros, ¿eh? Sí, pero es así. Entonces digo, es que a lo mejor esa idea de que lo puedes tener todo ha sido una mercancía averiada. Y después también hablas en el libro de esta maternidad, yo pongo aquí, carca. Es decir, se ve carca eso de que la mujer decida, yo voy a ser madre, voy a hacer un hogar, porque se ve carca y dependiente. Te va a gustar depender de un marido, pero chica... ¿Eso se ha demonizado? Tu madre han peleado para que tú no hagas eso. Eso es. Eso se ha demonizado. O sea, la mujer tradicional que no trabajaba fuera del hogar se ha demonizado y bueno, pues tenemos lo que tenemos. Hay un porcentaje pequeño de mujeres hoy día que no trabajan fuera del hogar, pero tienen más niños que el resto,
pues no las vituperemos, no las despreciemos, cosa que está pasando. O sea, hay un desprecio por la figura de la mujer tradicional, hay un desprecio por el hombre. O sea, es una sociedad, hoy día este feminismo radical actual es antimasculino. En Madrid hemos tenido una alcaldesa que se permitió decir que los hombres tenemos un ADN violento, cosa que si no es delito de odio, que venga Dios y lo vea, porque no sé qué es entonces este delito de odio, que decir que la mitad de la población es violenta por ADN, ni siquiera ya por otro tipo de cosas. Pero bueno, al margen de esa excursión, o sea, la demonización del hombre, de la mujer tradicional, tiene un efecto en la tasa de fecundidad. La caída de la nupcialidad, o sea, que nos casemos menos, tiene un efecto, porque los matrimonios en España y en cualquier país europeo, y además es lógico, tienen más hijos que las formas alternativas de hogares con hijos, que son los hogares monoparentales o los hogares monoparentales o los de parejas de hecho. Los de parejas de hecho, que es un matrimonio que no se compromete. Es un matrimonio de decir, oye, no, o porque por prejuicios ideológicos, no, yo no me caso por el Estado, no me caso por la Iglesia. Pero claro, eso es un vínculo menos fuerte que el que lleva a hacer unos papeles, incluso siendo muy fácil el divorcio hoy día. Evidentemente en una pareja de hecho no es que sea muy fácil, es que te enfadas una tarde, te vas y hasta luego, Lucas, ¿no? En cambio, un matrimonio incluso hoy día tiene sus trámites, ¿no? Entonces, la caída de la nupcialidad tiene unos efectos muy malos y ese tipo de cosas, insisto, no son económicas, ¿no? Luego el aborto, vamos a ver, el aborto no es lo mismo que el aborto esté prohibido, como ha sido lo tradicional, y penado con cárcel, incluso con penas, hasta yo no sé si con pena de muerte, ha habido épocas en países europeos. Eso es un extremo, y otro extremo es que esté permitido, se le considere legalmente un derecho, y encima te lo paga el Estado, y encima casi te alienten a decir, oye, si una mujer se queda embarazada, que vaya a lo mejor un médico y le diga, ¿estás segura que quieres tener el niño? O sea, en vez de decir simplemente enhorabuena y vamos a ver cómo va esto, ¿no? Entonces, claro, y en el aborto, aparte de lo legal, también están las familias, ¿eh? Es decir, no es lo mismo que tus padres hay una cultura provida y tus padres, si una chica joven se queda embarazada, le digan, joder, pues hombre, no tienes que haber hecho, pero bueno, vamos a sacarlo adelante y mira qué alegría, al final es un nietecito, a que te digan, estás loca, vamos, eso que es lo que está pasando. La inmensa mayoría de los embarazos de adolescentes, la inmensa mayoría acaban en aborto. Así como en otras edades ya no es, el porcentaje es mucho más bajo, es alto, pero es demasiado alto para los que nos parece muy mal el aborto, pero en los adolescentes a lo mejor el 80, 70 o 80% de los embarazos de adolescentes acaban en aborto. Otra idea que es clara en el libro es que el Estado, o si quieres los gobiernos que se suceden al mando del Estado, promocionan políticas públicas contrarias a la natalidad. Voy a enumerar algunas. Hemos ya hablado de la desincentivación del matrimonio. Por ejemplo, los incentivos fiscales al matrimonio. O sea, es una forma desde los impuestos de fomentar que las parejas se casen, la nupcialidad de la que tú hablas. Por otro lado, el alto coste del matrimonio para el varón, con una legislación a raíz de estas leyes de violencia de género que ya le ponen un coste de partida tremendo. Sabe que está penado. O sea, como él, bueno, las denuncias falsas que dicen que existen o que no existen, que se presuponga la culpabilidad del varón y que luego en los divorcios o separaciones es que tienes que dar la casa, te tienes que ir tú fuera, pasar la pensión. Es decir, hay unos costes enormes para que un varón diga, mira, yo accedo a casarme contigo y me quedo en tus manos. Si mañana me quieres destrozar y llevarte a mis hijos, lo vas a poder hacer. Otro, la promoción de nuevos tipos de familia. Madres solteras, hemos hablado, matrimonio homosexual, promoción del divorcio, promoción del aborto, todo eso son cosas que son en el BOE. Bueno, qué grande era Orwell, ¿no? Porque en nombre de la igualdad creamos la desigualdad. Es decir, en estos temas que decías de hombre y mujer, ¿no? Que la palabra de una mujer valga más que la de un hombre en caso de una denuncia que puede acarrear consecuencias graves, ¿no? Es brutal. O sea, el retroceso entre... Dicen que en los países islámicos, yo no sé si es verdad, pero supongo que sí, que la palabra de una mujer vale la mitad que la de un hombre en un tribunal y nos parece espantoso porque creemos en la igualdad. Bueno, pues aquí pasa al contrario, ¿no? Eso, evidentemente, todo eso resta. Son cosas que van restando, que se han hecho desde el gobierno. La ley de divorcio exprés de Zapatero, hasta Zapatero, había la mayoría de las rupturas familiares eran separaciones, que es algo que no disuelve que legalmente no disuelve el estado legal de casado y facilita, lógicamente, pues el volver a la situación anterior si hay una reconciliación, ¿no? Se aprueba la ley de divorcio exprés y prácticamente infinidad de separaciones antiguas y nuevas ya son todo divorcios, ¿no? Que ya es la ruptura, ¿no? En el aborto lo mismo, el aborto ha habido sucesivas leyes. Había la ley primera que se hizo, que al final permitió abortar a toda la mujer que quisiese,
pero bueno, había, teóricamente no se podía, tenía que ser por una causa justificada de salud o de otro tipo, pues se deja de lado con reformas que lo facilitan todavía más, ¿no? Y eso, como tú dices, se ha hecho desde el BOE. La fiscalidad, lo mismo. La fiscalidad, la declaración conjunta, a casi nadie o muy poca gente le sale bien o le sale verdaderamente bien, porque a veces sale bien, pero por muy poco, ¿no? En vez de decir, oye, que eso se hizo en Francia. Francia es un país natalista desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial y se hizo lo que llamaríamos una declaración conjunta muy, muy potente. O sea, que efectivamente compensaba para la pareja el que la mujer, por lo menos una etapa de su vida, se dedicase a tener hijos y criarlos en vez de, pues claro, que no podemos pedir que las mujeres sean superwoman, ¿no? De, no, tú vas a tener hijos, evidentemente tiene un desgaste, además te va a apetecer, porque está marcado biológicamente, el querer estar con tus hijos mucho tiempo, por lo menos cuando sean pequeñitos. Luego es verdad que van creciendo, llevan al colegio, guardería o lo que sea, a partir de los 2-3 años, pues ya empiezan a ir a escuela infantil, o sea, ya tienes una gran cantidad de horas que no tienes por qué estar con ellos, pero claro, hay una fase que sí, y eso se ha penalizado desde los gobiernos. Fíjate y luego que, el feminismo radical, sí. O sea, insisto, yo soy feminista inicial, pero el radical es un feminismo antimasculino y antifamilia. Es que en el libro hablas de que se tiene que dar más, se tiene que reconocer los derechos que tiene el varón, el padre, en estos temas. O sea, bueno, se le ha aborto, expulsado completamente del debate, no tiene ni voz ni voto. Bueno, es asimétrico. En el aborto es, si la mujer quiere estudiar, quiere abortar en una pareja, se aborta y punto. El hombre no pinta nada en que maten a su hijo, ¿no? Porque eso es su hijo. Y solamente negando que es un ser humano se puede permitir, porque lógicamente tenemos una interdicción de matar, ¿no? Bien, pero si pasa al revés, es decir, si pasa al revés, el hombre tiene obligación de mantener al niño. Es decir, hay una simetría. Es decir, la mujer tiene derecho a las dos cosas y eso no es bueno. Eso es, o sea, las sociedades o están equilibradas o las cosas acaban saliendo mal por algún lado. O acaba en una fractura social, o no nacen niños, o acabamos una guerra de sexos que es desastrosa. Pues claro, eso lleva más soledad. Una de las consecuencias a las que lleva esto es que se ha disparado la cantidad de gente que vive sola. Sí. Se ha disparado. O sea, en España se ha multiplicado por 7 o por 8 el número de personas que viven solas los últimos 50 años. Son interesantes en el libro los párrafos que dedicas a la adopción, la otra ausente del debate. Es decir, porque se promueve el aborto, pero no se dice nada, no. Bueno, pues lleva a término esa gestación y entrega a tu hijo. Será un niño más, que faltan niños, pero eso no se habla, no es una opción. Eso en la Comunidad de Madrid sacaron un plan de natalidad que tenía cosas que estaban muy bien y otras que me parecían que no estaban tan bien. Pero en concreto, por no centrarme en lo negativo o ir a lo positivo, una de las medidas que había era esa. Era que se pudiese dar un niño en adopción, un bebé recién nacido se supone, o en las primeras semanas, en adopción. Misteriosamente, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo aquella famosa entrevista con Alsina en la que le preguntó que qué tenía que hacer una adolescente que quería abortar y ella dijo que sí o sí, que abortase, tenía facilísimo decir que tenemos en la Comunidad de Madrid una medida que luego no he vuelto a oír hablar de ella. Pero vamos, para mí es una de las medidas estrella contra el aborto y pronatalidad a la vez, es que se dé esa posibilidad de... Pero no se habla de ella. No. Y a mí por eso en el libro tú planteas políticas públicas que pueden, en el rubro, en el epígrafe de qué hacer, posibles soluciones o remedios para este suicidio demográfico. Hablamos de políticas públicas como dar prioridad a la natalidad, o fomentar los matrimonios estables, valorar al varón, de reconocer esos derechos sobre esa vida. Restaurar la igualdad, la Constitución. Pero vamos a ver, si la Constitución habla de igualdad, insisto, esto es que es puro Orwell. En nombre de la igualdad es lo que ha pasado ahora en Estados Unidos, que han acabado hasta el gorro la gran mayoría de la población de este cachondeo de las cuotas y la prioridad a minorías. O somos iguales o no somos iguales. Entonces, si somos iguales, como dijo el toma de posesión el otro día Donald Trump, dijo, tiene que ser una sociedad basada en el mérito. No en que si pertenezco, que si soy negro o blanco o mujer o lesbiana o homosexual, lo que sea. Decir, oye, eso no cuenta a la hora no tiene que contar. Y entonces lo mismo ante la ley. Pero qué aberración es esta de que no haya, de que por ser varón tengas menos derechos ante determinadas cosas y tu palabra valga menos que la de otro ser humano que resulta que es mujer.
Yo desconfío bastante de la parte de las políticas públicas porque a las pruebas nos remitimos. Tenemos 50 años de democracia y todo ha ido en la dirección contraria a la que planteas en el libro. Las ayudas económicas, tienes unos capítulos muy interesantes sobre de qué manera darlas y cómo. No vamos a entrar en ellas porque quiero hablar un poco sobre los asuntos de índole cultural, que es para mí donde creo que para ti está la solución. Hablas del papel de la educación en los medios de comunicación, en el fomento de que la gente quiera formar familias, promover la paternidad y la formación de familias. Eso por un lado. A mí me imagino pues, publicidad, películas, series. Yo recuerdo las de Alberto Closas, de la familia, Eso es, por Navidad, es decir, películas eso entrañables es. que cumplían esa función, ¿de acuerdo? Pero luego también, si quieres, hablamos de esto y otra cosa más. El patriotismo y la religiosidad también son dos elementos culturales que en el libro planteas que los países, las sociedades que puntúan alto ahí, tienen más Eso hijos. es, eso es. A ver, volviendo a lo de contar a los... un gran plan antinatalidad del que podemos aprender mucho y en el que hablaba en ese libro, fue un plan del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano estaba muy preocupado en los años 60 y 70 por el crecimiento explosivo de la población del tercer mundo, porque entonces sí era explosivo. Los crecimientos explosivos de población se produjeron en parte, sobre todo en Europa, en el siglo XIX, en parte el XX, y en lo que llamamos el tercer mundo, llamábamos en el siglo XX, porque si empieza a llegar una medicina más moderna, agua potable, más higiene, más comida, pues los niños se dejan de morir. Entonces, si no tenemos menos niños, claro, crece mucho la población, porque antes había crecimientos de población continuados, pero leves. Había más nacimientos que muertes, pero no por mucho. Si descienden las muertes, pero los nacimientos son los mismos, se producen unos crecimientos de población tremendos, ¿no? Entonces hacen un plan que se llama, en lo que se llama el informe Kissinger o Kissinger Report, que inicialmente era secreto y luego fue desclasificado, está accesible en Internet para cualquiera que lo quiera ver, el Kissinger Report o informe Kissinger. Entonces, una de las medidas estrella de ese plan es que dice que a los niños en la escuela primaria, habla allí elementary school, en la escuela elemental, hay que decirles, hay que contarles que no es bueno tener muchos niños, que cuando sean mayores no tengan muchos hijos. Fíjate, yo había empezado a hablar de esto antes de leerme el informe Kissinger, de que había que contar a los adolescentes pues que era bueno tener niños y que para España era bueno porque si no íbamos a tener un problema y ellos iban a tener un problema. Los americanos dicen, no, los adolescentes no, hay que empezar antes. Los valores se crean antes, volviendo a lo de la cultura, ¿no? Los valores básicos, profundos, o sea, en la vida todo cuenta, pero cuanto más mayores, menos cuentan valores, porque más hecho estás, ¿no? Más rígido eres. Entonces cuenta mucho más los 2 años que los 10 y cuenta mucho más los 5 años que los 15, ¿no? A esos efectos. Entonces habla de contar eso, ¿no? Entonces ese punto es muy importante. Como tú decías, en general con series, con películas, con ese tipo de valores en positivo de lo bueno que es tener familia y además en los colegios, ¿no? Entonces, volviendo a lo otro, efectivamente, los países más patrióticos, el sentimiento patriótico, o sea, el patriotismo consiste en que el patriotismo de verdad consiste en que uno pueda llegar a sacrificarse por el bien común. Entonces, si lo hacemos todos, somos una sociedad de gente sacrificada y salimos muy bien adelante, ¿no? Una sociedad, en cambio, en la que todo el mundo vaya solamente a lo suyo y no le importe nada el bien de la comunidad, pues lógicamente no habrá comunidad y será la ley de la selva. La religiosidad, vamos a ver, las religiones cristiana, la nuestra, su parte católica, ¿no? La musulmana, los judíos, pero vamos, en concreto la nuestra, pues hablan de la familia, de crecer y multiplicados, o sea, son pro familia y pro natalidad y pro matrimonio estable. El matrimonio es indisoluble en la religión católica, ¿no? Entonces, todo eso es bueno para la natalidad. Y por tanto, es una barbaridad en una España sin niños el que se hostilice desde los poderes públicos a la religión católica, que es la nuestra tradicional. No digo que el Estado deba ser confesional, eso es una cosa que está pasada o superada. En nuestra época yo no me planteo eso. Pero una cosa es esa y otra cosa es que haya claramente pues, un descrédito y gente que ridiculiza la religión desde el Estado o desde fuerzas políticas que a lo mejor no es el gobierno. No, si no es el gobierno, son activistas, ¿no? Pero hay activistas claramente antirreligiosos, ¿no? La gente religiosa tiene más hijos. Entonces sería bueno desde el punto de vista de la natalidad, al margen de otras consideraciones, que se recuperase religiosidad. Sería bueno, como mínimo, por favor, Estado, no sea usted anticristiano, anticatólico, no esté criticando todo el día a los obispos, no esté todo el día con la murga que hacen muchos políticos de una jerga anticristiana, ¿no? Porque eso va contra la natalidad.
Alejandro, no sé yo si pedirte un mensaje positivo, porque es que el panorama además en España es que es muy negativo, como has señalado antes. Pero bueno, Sí, ¿qué pues sí. podemos decir a... No, Venga, no digamos, podemos ser como acabemos, Bangal, nada, claro, acabemos con nada de siempre. A ver, nada positivo, no siempre negativo, decía exactamente, Bangal, ¿no? exactamente. A ver, yo creo que el- los niños, realmente a la gente que tiene niños le encanta. O sea, la gente está muy contenta, casi todo el mundo, y las familias amplias más, ¿no? Entonces creo que eso es algo que lo que nos conviene como sociedad, que es que tengamos más niños, es bueno para las personas, no es malo. En este caso, comporta un cierto sacrificio de esfuerzo y te quita posibilidades de viajar a Tailandia, pero es bueno para ti y es bueno para la sociedad. Luego, además, numéricamente no hace falta que volvamos a tener 5 o 6 hijos por mujer. Basta con uno más. Con uno más por persona, por hombre o mujer, bastaría, uno más por pareja, ¿no? Es decir, no es un sacrificio tremendo, ¿no? Creo que además podemos, a los políticos nuestros, tenemos que exigirles que, digamos, rediseñen el Estado y la fiscalidad a favor de las familias. Es decir, porque una de las cosas que a lo mejor te puede costar más, dice, tener hijos me quita renta disponible. Bueno, pues una parte de esa renta, no digo toda, pero una buena parte tendría que serte compensada vía impuestos, ¿no? Es decir, que eso también alivia la carga, ¿no? El tema del prestigio, ¿no? O sea, se puede recuperar prestigio, o sea, cuando a la gente, los seres humanos, una de las cosas por las que nos movemos es por afán de prestigio, ¿no? Entonces, antes una madre de familia muy numerosa tenía prestigio, ahora es una coneja, ahora es una mujer primitiva, atrasada, y el padre es un tonto que se ha dejado liar por la mujer para tener muchos niños. Eso también se dice, bueno, no, son personas que realmente están haciendo una cosa muy buena para la sociedad, porque es que además también a los que no tienen hijos les conviene que los demás los tengan. O sea, si yo no he tenido hijos, me conviene igualmente que los demás los tengan. O si en una familia hay varios hermanos, alguno no tiene hijos, pero tiene muchos sobrinos, pero es mucho mejor tener sobrinos, aunque no hayas tenido hijos, que te querrán, ¿no? Que si, no, es que somos 4 hermanos y ninguno hemos tenido hijos, ¿no? Pues vaya tristeza, ¿no? Entonces yo creo que en positivo los hijos realmente nos encantan, se puede recuperar. eh, Se debe, ahora ya no tan positivo, no solo se puede, se debe, porque si no tenemos un problema muy grande. Luego hay también una cosa que me molesta mucho, es el derrotismo. Decía Winston Churchill que el derrotismo era más peligroso que todas las divisiones acorazadas alemanas juntas, ¿no? Pero el derrotismo es perder la guerra porque tú mismo crees que la vas a perder antes de pelear, ¿no? Entonces, aquí hay gente que dice que es irreversible, que ya no se va a poder remontar la natalidad. ¿Eso tú cómo lo sabes? Llevamos el ser humano, desde que existe, lleva millones de años teniendo hijos, y la especie que fuésemos antes también, siempre ha habido hijos, y llevamos 30 o 40 años de baja natalidad, ¿no? Y además no se ha hecho prácticamente nada en serio para intentar revertirlo. Se ha hecho muy poco en pocos países y no hasta el fondo, ¿no? Y hay que tocar todos los temas que hay que tocar, incluido este tema de que decíamos de que el hombre tiene que recuperar la paternidad. Vamos, el padre era una figura de prestigio. Ahora es un heteropatriarca, un presunto maltratador, un Opresor. cretino. Todas las series que salen, las series Mm. de cine que salen, siempre los hombres son tontos hoy día. No es que salen, todavía me decían, oye, ¿por qué no ves esa de machos alfa, que es muy divertida? Empiezo a ver unos sketches, es verdad que es divertida, pero son todos tontos. O sea, son hombres cortitos, ya no existen, siempre es la mujer la lista, y a mí no me parece bien que sea lo contrario, ¿eh? Vamos, mujeres ahí tan listas, vamos, listísimas. Pero no está bien eso. Todo ese tipo de cosas son antinatalidad. Luego, en los periódicos, por ejemplo, siempre salen reportajes de lo duro que es tener niños. En vez de sacar gente, lo que tú decías, de gente, oye, qué contenta estoy de tener niños. Entrevistaron cuando, al cabo de un año de que empezó la pandemia, y vamos a entrevistar a Alejandro Macarrón, y a una mujer de San Sebastián que ha tenido un hijo, en plena pandemia quedó embarazada. Joder, qué heroico, ¿no? Es como si fuese, vamos a ver, sí, lo pensamos y al final lo decimos. Perfecto, pues claro, pero vamos, ni que estuviésemos en la Tercera Guerra Mundial, vamos, la pandemia pues fue dura, pues no habíamos vivido una situación tan dura en décadas, pero vamos, al final, afortunadamente, comparado con otros dramas que ha habido, vamos, y la pobre gente que murió, pues lo siento, descansa en paz, pero quiero decir que ha habido cosas infinitamente peores, porque además, sobre todo para los jóvenes, los que morían sobre todo fueron gente mayor, como pasa casi siempre en temas de enfermedades, pero los jóvenes, ¿por qué no iban a tener hijos? ¿No? Parecía que... ¿Tú crees que están cambiando las cosas? Y te digo porque en Navidad, ahora me acabo de acordar, se publicaron en redes sociales 2 anuncios, uno fue de Apple, me parece, Sí, y otro fue creo que de Volvo, sí. con temas de familia, de hijos.
una factura del anuncio fantástica, bien filmado, como pequeñas películas de 2 minutos. Está habiendo más concienciación. Ahí está. Y mucha gente decía, uy, aquí están ya las tablas, están girando. El tablero Sí. se está inclinando hacia el otro lado, quizá por ese efecto péndulo, Sí. que dice, hemos pasado unos años de todo esto que hemos comentado, de la agenda woke, tal y cual, ahora vamos a empezar a reequilibrar por el otro extremo. Va viendo cada vez más gente sola y triste porque no ha tenido niños. Hay una cantidad enorme de ancianos, de jubilados, no compensada por gente joven que trabaje para pagarle las pensiones famosas. Es decir, que el problema es cada vez mayor, ¿no? Y luego va habiendo gente que se va dando cuenta, pues lo que yo en mi trabajo a veces la gente me decía, mira, han hablado de tu tema. Digo, mira, mientras este tema sea mi tema, se llama el tema de Alejandro Macarrón ha fracasado. Yo habré tenido éxito en esto cuando yo sea completamente irrelevante. Es decir, cuando Elon Musk, genial que Elon Musk se meta, pero que no se meta solo Elon Musk, que se metan 20 Elon Musk, bueno, no hay 20 Elon Musk, pero entiéndeme. Entonces, yo sí creo que hay un cambio, está mejorando, pero todavía estamos muy lejos. Y te voy a dar 2 indicadores que no se han cumplido y yo llevo esperando años y años. Uno es en las encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que preguntan a los españoles cuáles son los principales problemas de España. Hasta ahora nunca ha salido ni de lejos la baja natalidad. Pero es con los discursos de Su Majestad el Rey. Yo siempre espero en Nochebuena, digo, a ver si este año por fin habla de que hay un problema de niños. O en los discursos de los premios Princesa o Príncipe de Asturias. Jamás. Digo, oiga, vamos a ver, yo no quiero hacer una crítica fácil al rey, y es una figura que tiene sus... Además es muy fácil criticar al rey, es como criticar a los obispos, encima es de cobardes, ¿no? Pues sale gratis, ¿no? Porque sabes que no se va a defender. Pero, por favor, tenemos un problema muy grave de natalidad. Creo que usted, en sus discursos que orientan a la nación, cuando además hoy día ya hasta Pedro Sánchez ha hablado de esto. Habrá dicho luego falacias o lo que sea, pero hasta Pedro Sánchez el otro día, hace poco, habló de estos temas. Es decir, está cambiando la marea, pero todavía estamos lejos de lo que se necesita. Bueno, pues ojalá la entrevista ayude a que ese tema deje de ser el tema de Alejandro Macarrón y pase a ser un tema que concierne a la sociedad entera. El suicidio demográfico en Occidente y medio mundo es un libro donde vamos a encontrar, bueno, es que tiene casi 300 páginas, 301, datos, soluciones, diagnósticos del mundo entero. Tremendamente exhaustivo y completo. Y debo decirte, Alejandro, que no es nada pesado de leer. Me parece que es bastante ameno. Pues muchas gracias. Enhorabuena por la publicación. Está en Amazon, autopublicado, también en versión de papel y digital, las dos. Esta es solamente de papel. O sea, puede comprar en Amazon, efectivamente es autopublicado. Autopublicado en parte porque no conseguía editorial, como no había mucho interés, como este tema no era importante, pues da igual porque llega, fíjate, ha llegado hasta Value School, con lo cual imagínate. Si llega a Value School ya está. Ha sido un placer tenerte por aquí, Alejandro. Muchísimas gracias, don Luis. Hasta la próxima. Gracias.